Entonces vamos a pedir a los hermanos que silencien sus micrófonos. Dani, vamos, partamos. Ya, muy bien. Antes que nada, saludarlos a todos ustedes, que Dios los bendiga, y qué bueno poder compartir ahora el capítulo 4. Es bien interesante porque está la presentación de hoy. Sí, la vamos al Ahí tiro. vamos a ver la presentación. Ahora nos vamos directamente al cielo. Eso. Clase De hecho, 5. estamos entrando en la segunda. Yo les he contado que Apocalipsis tiene 7 partes, además de una introducción y una conclusión. Ya vimos la introducción en los primeros versículos del capítulo 1. Ya analizamos la segunda parte, o sea, la primera parte de Apocalipsis, que es el conjunto de la visión celestial del capítulo 1 y la visión terrenal de las 7 iglesias, que está en el capítulo 2 y 3. Hoy día entramos en la segunda de las 7 partes de Apocalipsis, con su visión celestial, que es el capítulo 4 y 5. Hoy día vamos a ver el 4, y después vienen los 7 sellos, que es la parte terrenal de esta segunda parte. Acuérdense, cada parte de estas 7 tiene una visión celestial y después una visión terrenal. Y hoy día estamos entrando en la segunda visión celestial, la segunda parte. Sí, es de la adoración celestial. Lo que vamos a hacer, vamos a leer. Sí, Vamos a leer el capítulo 4. capítulo 4. Los invito a que pongan ahí sus Biblias. Bueno, inicialmente ustedes saben que la Biblia no está segmentada con capítulos ni versículos. Por lo tanto, lo que dice Daniel es muy importante, que el capítulo 4 y 5 en realidad es una unidad. Es una escena. Es una escena en el cielo, pero hoy día vamos a ver solamente esta primera parte, porque no vamos a alcanzar a lo otro, No, pero no alcanzamos. nos planificamos para esta. Los invito a que leamos con intención, despejando también, disponiendo el corazón para la lectura, ¿ya? Es importante cuando uno dispone, como la mitad, cuando uno lo decide, ya tiene la mitad. Vamos entonces, la adoración celestial, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, ¿ven que está ligado con la anterior? Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Está hablando Juan. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y 10 sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aparte de los 24 ancianos, estos 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y están sus coronas delante del trono diciendo: digno, digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, ahí está entonces el trocito del capítulo de hoy día. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Aquí. Dani. Ya. Bueno, nosotros sabemos que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan lo estamos viendo aproximadamente en el año 90,
después de Cristo. Ujú. ¿Ya? Juan ya tiene más de 80 años, tiene muchos años para esa época sobre todo. Está desterrado en Patmos. Está desterrado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, como el mismo lo expresa en el capítulo 1. Y él era el último de los apóstoles que estaba vivo. Mm. Ya todos los demás apóstoles habían muerto, él era el único que estaba vivo, estaba aislado en esa isla prisionero y no podía comunicarse con la iglesia. No tenía comunicación con la iglesia, estaba aislado. Y eso a él le preocupaba. ¿Por qué? Primero porque hay cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, la iglesia había perdido su primer amor. Estaba perdiendo su primer amor y eso a él le preocupaba. ¿Qué otra cosa? Había amenazas de persecución de parte del Imperio Romano. Eso lo vimos en las primeras dos iglesias de Apocalipsis capítulo 2. Entonces, él tenía la preocupación grande de qué iba a suceder con la iglesia luego de que él muriera, porque ya sabía que no le quedaban muchos años de vida. Entonces tenía preocupaciones. Jesucristo ya se le había presentado en el capítulo 1 como aquel que estaba entre medio de la iglesia, entre medio de los candelabros de la iglesia, y que tenía el control de la iglesia, y era el que sustentaba la iglesia, que impedía que la iglesia se apagara su luz, ya ahí en los 7 candelabros. Pero ahora entramos en la segunda parte donde nuevamente va a tener la experiencia, Juan, de ir en visión, ni más ni menos que al cielo y ante el trono de Dios, y va a ver ni más ni menos que el espíritu de adoración que hay en el cielo, y cómo desde el trono de Dios se gobierna el universo. ¿Ya? Ahí Es vamos. importante esto de que donde él está también, porque claro, uno lo ve muy negativo, pero él estaba tranquilo ahí también. Ahí puedo escribir Ahí tranquilo puedo el escribir Apocalipsis. tranquilo, así que a veces en las situaciones difíciles que el Señor nos hace pasar, en realidad él aprovecha también, o sea, él estaba tranquilito, preso, prisionero, claro, pero tranquilo. Otra cosa, Dani, tú hablaste que vio el cielo, hay 3 cielos. Sí, ¿Han escuchado eso? el apóstol Hablar del Pablo tercer habla cielo. del tercer cielo. ¿Cuál cielo es este? Este es el tercer cielo. Claro, ¿cuál cielo tenemos? El primer cielo es el que nosotros observamos cuando miramos hacia arriba. Claro. Ese cielo azul que pasa en las nubes, ese es nuestro primer cielo. Claro, no, es la nube. Claro. Es El la- segundo cielo es el espacio. sí. El espacio que, no sé, yo me lo imagino como algo oscuro. No, las Pero, constelaciones, los pero otros el espacio es ya galaxias, fuera de nuestra atmósfera. Y claro, el tercer cielo es donde vive. es cierto. Es el tercer cielo que menciona Pablo. Y acá, en esta ventana de Apocalipsis 4, nos vamos a poder ver, porque dice que vio una puerta abierta en el cielo y vamos a poder entrar, junto con Juan, a este tercer cielo. Vamos más adelante. Ya. Bueno, aquí voy a repasar un poquito de la estructura de esta parte de Apocalipsis. Nosotros vimos la introducción, en el capítulo 1 vimos una escena celestial, ahí se ve a Cristo entre los 7 candelabros, después vinieron las 7 iglesias, que es la visión terrenal de esa parte, de la primera parte de Apocalipsis. Ahora entramos a esta parte, que está ahí con algunos dibujitos mostrada, ¿no es cierto? Está resumido el capítulo 4 y el capítulo 5 allá. Hay imágenes del capítulo 4 y hay imágenes del capítulo 5. Claro. Y esa es la segunda visión celestial que está en la segunda parte de Apocalipsis. Y después, obviamente, vamos a entrar a los 7 sellos, que es la parte terrenal de esta segunda parte. Y de ahí nos vamos a ir proyectando las 7 trompetas y La otra serie de 7. la otra serie de 7, pero hoy día nos vamos a considerar capítulo 4. El 5 no lo vamos a tocar hoy día, que para la otra semana, o sea, para 2 semanas más, porque Lo vamos a introducir. pero vamos a estar en el capítulo 4. Ahora, este cuadrito es bien interesante porque para poder analizar una escena como la que está en el capítulo 4 hay que desglosarla. Desglosarla y ver el escenario, los actores que están, los eventos que suceden y ciertas cosas interesantes para poder analizarlo de forma sistemática y ordenada. Así que lo primero que nos va a preocupar es ¿dónde estamos? Cierto. Eso es súper importante. ¿Dónde estamos situados? ¿Vamos a ver el escenario? Vamos a ver el escenario, ¿dónde estamos? Entonces, la primera pregunta, bueno, es ¿dónde estamos? Porque dice que vi una puerta abierta en el cielo, una voz que como de trompeta, ¿verdad? Que no la puedo describir de otra forma, que hablaba conmigo y dijo, mira, sube. Y dice que al instante yo estaba en el espíritu y lo primero que ve es un trono. Exacto. Vamos a ese. ¿Dónde estamos, Dani? Bueno, si ustedes recuerdan, en la iglesia de Filadelfia, específicamente, Sí. Apocalipsis, podemos leerlo, Apocalipsis 3,
7 y 8. Está bien, Ahí, así que no es mucho tiempo. sí, ahí habla de esa puerta abierta. Ahí habla de una puerta. Sí. Y es interesante porque el versículo 7 nos habla cómo Cristo se describe para esa iglesia y después habla de la puerta abierta. También léelo o morir. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy interesante porque dice Cristo que Él tiene la llave y nadie puede cerrar si Él no quiere cerrar y nadie puede abrir si Él no abre. Él es el que tiene el control de la llave para abrir y cerrar. Y después se habla de esta puerta abierta, por eso se presenta de esa forma, porque esta iglesia va a tener una puerta abierta. Es la iglesia que va a descubrir ni más ni menos la gran doctrina del santuario celestial. El santuario celestial, que es el verdadero santuario al cual el santuario terrenal apuntaba. Ah, era una Es réplica. una réplica del santuario terrenal de acá en la tierra, que el que primero era móvil, después de Israel era nómada, y que después se estableció en Israel, el templo, que tenía un lugar santo, un lugar santísimo, el atrio del patio que está alrededor, todo eso que lo hemos visto en otras clases, y esa es una ilustración, una maqueta, una figura del verdadero santuario que está en el cielo, a donde entró Cristo después de que resucitó y ascendió, O en sea el que, versículo 1 de capítulo 1 de Hechos del Apóstol. o sea que esta no es la puerta del cielo, es una puerta abierta en el cielo. Eso es lo interesante. El texto bíblico ahí en capítulo 4, versículo 1, nos dice y vio que Juan vio la puerta del cielo. No dice eso, dice que vio una puerta en el cielo. No es la entrada al cielo, es una puerta que está en el cielo, adentro del cielo, este tercer cielo que menciona el apóstol Pablo. Entonces, esta puerta es ni más ni menos que la puerta del santuario, el Sí, verdadero templo que claro. está en el cielo. ¿Y por qué? Porque más adelante dice las cosas que estaban ahí. Exacto. Claro. Y eso es lo importante. Entonces, la voz de trompeta que se habla aquí es la misma voz de trompeta que está en el capítulo 1. Mira, vayamos a verlo. Porque dice, ¿cómo de trompeta? Como de trompeta. ¿Cierto? O sea, ¿por qué habla como de trompeta? Por lo fuerte que es el toque de una trompeta. O sea, una voz fuerte, con autoridad. Y en el capítulo 1, los versículos 7 y 8, no, perdón. ¿Cuáles son los versículos? Versículos 10 y 11, se habla de que el capítulo 1 alguien le habló con voz de trompeta. Juan. Sí, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, habla Juan, ¿verdad? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Exacto. Y él dice, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y las nombra. O sea, ¿quién era esta voz como de trompeta? Es Jesús. Jesús mismo. Entonces, este mismo Jesús que está en el capítulo 1, ahora viene a Juan en el capítulo 4 y le dice con esa misma voz potente, con autoridad, le dice, ¿ves esa puerta que está abierta en el cielo? Y ahora le dice, yo te invito a que subas, Vengas. a que subas y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el versículo 2, el capítulo 4, al instante yo estaba en el espíritu, o sea, estaba en visión, y aquí sube. Y ve algo. Es importante eso, cuando dice sube en el espíritu es en una visión. En una visión, exactamente. Ya. Y ahora, otro dato para que sepamos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Vayamos al versículo 5. Mira, el versículo 5 nos va a dar... Claro, dice, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Claro, ahí están las lámparas Mira, del... pasa a la siguiente imagen, Ahí está. porque aquí habla de 7 Lámparas, 7 lámparas, 7 candelabros, ¿no es cierto? claro. ¿Y dónde estaba el candelabro? El candelabro de los 7 brazos. Preguntémoselo, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿En qué parte del En el santuario lugar, está? ¿Ah? en el lugar santo estaba el candelabro. Perfecto, muy bien. Exacto. Entonces, esta escena, igual que la del capítulo 1, estas dos escenas celestiales del capítulo 1 y el capítulo 4 y el capítulo 5, por lo tanto, están en el lugar santo del santuario celestial. Están en el lugar santo donde está el candelabro de los 7 brazos. Pero aquí hay una cosa que es
súper importante. El versículo 2 dice que cuando Juan sube en el Espíritu ante la invitación de Cristo a que suba, Lo primero que visión, ve, ¿cierto? lo primero que ve, Dice el versículo 2 que lo primero que ve cuando entra por esa puerta que está abierta en el cielo, ¿qué es? ¿Qué es lo que ve? ve un trono. Ve un Esto trono. es importante porque se repite mucho la palabra trono en este capítulo y en todo Apocalipsis, Sí, en Apocalipsis se repite la palabra trono más de 20 veces. claro. Más de 20 veces se menciona trono en todo el O Apocalipsis. sea, él se abrió esta puerta del santuario y lo primero que ve, porque podría haber descrito muchas cosas, lo primero que dice, vi al instante y vi un trono establecido en el cielo Sí, sí, y en el trono uno sentado. ¿Eso? exacto. Uno sentado. Ve uno Uno sentado sentado. en el trono. Claro. Y No después dice, no dice- se refiere a él como el que estaba sentado en el trono. exacto, exacto. Pero mira, lo vamos a ir viendo en el versículo 5 un poquito, ya un poquito en el versículo 5. Otra reflexión. Ustedes se van a dar cuenta que lo primero que él ve es el trono. ¿Por qué? Porque el centro del capítulo 4 y 5, sobre todo del 4, más del 4 que del 5, ¿cierto? Sí, porque el 5 Eh, gira. El centro de esta visión del capítulo 4 es el trono de Dios, a donde está sentado Dios, Dios el Padre específicamente. Ese es el centro de la visión y es lo primero que le llama la atención a Juan cuando entra en el lugar santo del santuario celestial. Al templo de la puerta, lo primero que le llama la atención es ese trono, que está al medio. ¿Y qué importancia tiene eso cuando ve a ese sentado en el trono? Porque el centro es el gobierno de Dios. Mira, ojo, esto es súper importante. Cuando ustedes en la Biblia vean un rey que está sentado, cuando se refiere a Dios, que a Dios está sentado en su trono, es que Dios está gobernando. Y cuando ustedes vean en una profecía que Dios se levanta de su trono, eso sucede, por ejemplo, en Daniel, en un capítulo del libro de Daniel, es que Dios va a actuar. Claro, Miguel. O sea, está gobernando sentado y cuando se levanta su trono es que va a actuar, va a ejercer una acción real, porque es rey. Yo estaba pensando, Juan, qué alentador para él ver eso primero, que estaba Dios sentado en el trono, no se había perdido el control en nada. Sí, pero mira, sigamos en el capítulo 5, porque aquí el versículo 5, perdón, se produce algo bien interesante. Sí, dice las 7 lámparas. Claro. Vamos a Sí, ver. lee nuevamente el capítulo 5. Mejor el O sea, el versículo. versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son, dice acá, son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es esto, Daniel? Mira, esto es súper interesante porque se nos dice que delante del trono de Dios están los 7 candelabros, ¿cierto? Que en este caso dice que son los 7 espíritus de Dios. Si tú vas al capítulo 1, en la introducción del libro de Apocalipsis, específicamente en el versículo, a ver si lo tengo anotado aquí, en el versículo, mira, no lo anoté, pero en el capítulo 1 hay un texto, ahí lo voy a buscar. Acá, ese es el versículo 4. Ya, dice Léelo. Juan a las 7 iglesias, mira como las 7 iglesias, que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, o el que ha de ser, ¿verdad? Que lo vimos eso. Y de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Claro, ese es el Espíritu Santo. Sale mencionado en el capítulo 1 y se vuelve a mencionar en el capítulo 4, pero lo que agrega el capítulo 4, versículo 5, es que esos 7 candelabros que están delante del trono de Dios simbolizan a los 7 Espíritus de Dios, al Espíritu Santo en 7. ¿Qué significa el 7? El 7 significa perfecto, completo, o sea, es el Espíritu Santo en su manifestación plena, completa, perfecta. Pero ahora me surge una duda. ¿A ti te surge alguna inquietud acerca de esto? ¿Que diga que los 7 candelabros son los 7 espíritus de Dios? Sí, porque 7. No, pero hay otra cosa que te debe causar inquietud. 7 espíritus. Porque en el capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, mira, léelo. Capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto
son las 7 iglesias. Y aquí se usa una cosa Ahí bien está. particular. El capítulo 1, versículo 20 dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias, Ujú. que se van a mencionar después, analizar el capítulo 2 y 3. Pero en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que las siete lámparas, nos sitúan en el lugar santo, son los 7 espíritus de Dios. ¿Tú me podrías explicar eso? Porque en un lado dice que son las 7 iglesias y de otro lado dice que son los 7 espíritus de Dios. Esta parece que al final, ¿no? Cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espera. Lo que pasa es lo siguiente. En la Biblia muchas veces, sobre todo en Apocalipsis, ustedes van a encontrar que un símbolo tiene más de un significado. Y aquí hay un caso particular. ¿Por qué? Tenemos que buscar por qué, la solución, por qué esto. Ya. Capítulo 1, 20 nos dice, son las 7 iglesias, donde Jesús se mueve entre medio de las 7 iglesias. Capítulo 4, versículo 5 nos dice que son los 7 espíritus de Dios. 7 iglesias y 7 espíritus de Dios. ¿Saben lo que significa esto, querido hermano? Que el Espíritu Santo está representado con el número 7, que es completo, y la iglesia está representada con el número 7, que también es completa. La historia completa de la iglesia y la perfección del Espíritu Santo están juntitos. ¿Por qué son 7 y 7? Porque el Espíritu Santo se ha manifestado y se sigue manifestando en toda la historia de la iglesia. De manera completa. O sea, el Espíritu Santo siempre ha sido el vicario de Cristo, el enviado de Cristo para hablar a su iglesia, para incentivar a su iglesia, ¿cómo podríamos decir? Para manifestarse en su iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia siempre ha estado el Espíritu Santo presente en cada una de estas etapas de la iglesia que vimos la semana pasada. Por eso, ustedes si van a las iglesias, vayamos al capítulo 2 y capítulo 3, cuando terminan todas las iglesias, lo vamos a leer solamente para 2, pero en las 7 iglesias ocurre lo mismo. Mira, Claro. el último Vamos versículo del capítulo de la iglesia de Éfeso, está en el capítulo 2:7, 2, versículo 7. ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Después, vamos a Esmirna, Esmirna, el versículo versículo 11. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos un último ejemplo. Veamos el último ejemplo. Vamos a ver a Pérgamo, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada una de las iglesias dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es súper importante. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que el Espíritu, la acción del Espíritu Santo está representada como un 7, porque el Espíritu Santo es el que está influenciando y actuando en cada una de las iglesias, cumpliendo la función que Cristo dijo que iba a cumplir, que Él se iba y que nos convenía que el Espíritu Santo viniera, el Consolador, porque Él iba a guiar a las personas, iba a guiar a su iglesia, y eso lo produce en cada una de las iglesias. ¿Sí, Cristian? Hola, Cris. Hola, a ver, un poquito. Hola, hola. Estoy ubicándome acá. Ya, se me perdí la pantalla. Sí, mira, lo que pasa es que estaba viendo lo que ustedes mencionan, porque es bien interesante lo que mencionó Daniel, o sea, porque es esa relación que hay justamente, por un lado se dice los 7 candeleros son, y por otro lado las 7 lámparas son. Y claro, hay una relación directa, la mencionó Daniel y la presentó súper bien en el tema del Espíritu, que cada iglesia tiene un mensaje del Espíritu, el Espíritu la acompaña a la iglesia durante todo su recorrido. Pero también es interesante agregar a eso otra cosa que puede ser un pequeño matiz que nos puede ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 4, cuando habla de las 7 lámparas, que son los 7 espíritus, la palabra griega es la palabra lampás, que significa antorcha o lámpara. Por otro lado, cuando vamos al capítulo 1, cuando habla de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, ocupa la palabra lujnia, que significa candelero. Y aunque se parecen, no son lo mismo. Porque una cosa es, por ejemplo, por darle un ejemplo súper rústico, ¿eh? Uno a veces tiene una lámpara, ¿cierto? Y arriba tiene la ampolleta, ¿cierto? Equipo de la ampolleta. O sea, la lámpara es el portador, ¿cierto? Y la ampolleta es de donde emana la luz, de la cual la lámpara es el portador. Por lo tanto, entre candelabro, en el primer capítulo, y lámpara no es exactamente lo mismo, porque de hecho no se ocupa la misma palabra. Están muy asociados uno al otro, así como la ampolleta está junto con la lámpara, están asociados, pero son cosas diferentes, y ahí es donde se complementa, donde se ve el complemento entre la iglesia y el Espíritu Santo. Es como para darse cuenta que
no son exactamente lo mismo, sino que son cosas diferentes pero complementarias. Buenísimo. De hecho, el combustible que tenían las lámparas, los candelabros, era aceite, Aceite. y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, Exacto. obviamente, está la interacción entre la iglesia y el Espíritu Santo, que se menciona en cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, ¿no es cierto? El Espíritu dice a las iglesias, es la manifestación del Súper, Espíritu. súper bueno. Eh, Pues bueno, ya vimos dónde estamos. Sí. Ahora vamos a los actores. Vamos a la ¿Quiénes son? ¿Quiénes están acá? Vimos que habían varios actores. Sí. Identifiquémoslos. Vamos Mira, uno a sí, lo uno. vamos a mencionar y después lo vamos a analizar. El primer actor que se menciona Es uno el que- sentado en el el trono. que está sentado en el trono, que en el fondo, diciendo bien claramente, es Dios el Es Padre. Dios el Padre. El Padre. Estaban también 24 tronos. No había solo un trono, sino que habían 24 tronos alrededor. Sí. Y también estaban 4 seres vivientes. 4 seres También alrededor del trono. Exacto. O sea, la escena es la siguiente: está el trono, están los 4 seres vivientes al ladito del trono, y un poquito más afuera, rodeando el trono, están los 24 tronos, que están los 24 ancianos. Esos son los actores que participan de esta Ujú. escena. El que está sentado en el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Exacto. Eso. Perdón, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Exacto. Entonces vamos a ir a analizar estos 3 actores, para resumir, los 3 Sí. actores, ¿no es cierto? Sí, vamos a qué, para que comencemos mejor. Dale, Sí. vamos. No. Sí, después lo sigo. Ya. Bueno, el primer actor que sale mencionado, ¿no es cierto? Lo vamos a leer nuevamente, está en el versículo 3, el versículo 3 específicamente, el 2 y 3, leamos 2 y Al 3. instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, la esmeralda tiene color verde. Hoy de veras no debía haberme salido. Ya, ya. Aquí. Vamos entonces. Comparte. Ya. ¿Se ve ahí, verdad? Sí. Ya. Aquí estamos. Aquí el trono. Ya. No es una buena. Momento. Ya. Mira, no me gusta mucho la imagen que encontramos, no, pero bueno, no hay algo mejor. No había algo Bueno, mejor, pero es la idea, ¿no? esta es la idea El general. trono está el arco iris que es verde, que llama la atención, porque el arco iris lo conocemos de otra forma, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Bueno, vamos a hablar primero del que está sentado. el candelabro. El que está sentado dice el versículo 3 lo siguiente: dice que tenía un aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La piedra esta que se llama cornalina también recibe otro nombre. Recibe el nombre de sardio. Ujú. Sardio. Esa cornalina se conoce como cornalina, pero también se conoce como sardio. Tiene esos dos nombres esa piedra. Como Y después sardis. nos dice, sí, de hecho, ¿sabes por qué se llama sardio? Porque se descubrió en la ciudad de Sardis. Ujú. Por eso se llama sardio. Y Sí. Sardis es una de las 7 iglesias. Sí, yo sabía. Ya. Ahora, el arco iris es color esmeralda, es verde. Es verdad. El jaspe y el sardio son rojos. Ah, ya. Son rojos. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Dios está en su trono, o sea, está en una posición de gobernante, de rey, gobernando. Está en esta situación. Ahora, mira, pasa la siguiente, me parece que la siguiente, ahí está. Esta ilustración que tiene aquí es la ilustración de un sumo sacerdote judío. Claro, y tiene colores acá en su pectoral, ¿verdad? Tiene 12 piedritas de colores. Claro, lo que ven ustedes en el pecho del sumo sacerdote es el pectoral, que tiene 12 piedras preciosas. Y resulta que justamente, mira, si ustedes van a Éxodo 28, vayamos a Éxodo 28, versículos 17 al 21, donde habla justamente del pectoral del sumo sacerdote. Ya, 28. 28 versículos 17 al 21. Ya. Acá hablando acerca de ese pectoral, dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, acá está la que tú decías, La sárdica, la primera, la cornalina, que es sardio. en sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, Ahí un está la zafiro, esmeralda. Ahí está un la esmeralda. diamante. ¿Sí? Y la tercera,
hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Ya. Todas estas montadas en un encaje de oro. Mira, ahí en el pecho, el sumo sacerdote tenía este pectoral que tenía las 12 piedras. Ahí se ve en la ilustración. Dani, espérate, un momento. ¿Y qué significaba eso y por qué lo tenían en el pecho? Ya. Lo primero, cada una de esas piedras tenía el nombre de uno de los hijos de Jacob. Estaban de mayor a menor. Las 12 tribus. De las 12 tribus. Cada nombre de cada tribu del pueblo de Israel estaba en una de esas piedrecitas. ¿Ya? Entonces la primera, que era el sardio, Era la el mayor, ¿no? cornalina, representaba al hijo mayor, que era Rubén. ¿Ya? Y la última, que era justamente el jaspe, Ah, tenía el Benjamín. nombre de Benjamín, que eran las dos, la primera piedra del pectoral y la última piedra del pectoral. ¿Ya? Ahí estaba y eso es súper interesante, porque esto que simboliza que Dios, el sumo sacerdote celestial, que Cristo nos lleva en su pecho, nos lleva sobre su corazón, nos lleva en su pecho sobre su corazón. O sea, ese es el significado de este pectoral, que Dios nos lleva sobre su pecho, A su pueblo en sobre su su corazón. corazón. ¿Ya? Qué linda la figura. Ahora, aquí hay una cosa interesante. ¿Por qué, No es que figura, es real. por qué se representa a Dios como piedra? Primero que nada, porque el pectoral, la primera piedra que tenía era el pectoral, la primera piedra que tenía era la cornalina o sardio. Y la última piedra era, la última piedra era el El jaspe. jaspe. El jaspe. Claro, Benjamín. Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Quiere decir en el fondo que esta ilustración de Dios engloba, menciona estas dos piedras, engloba a todo el pectoral. O sea, está mencionada la primera y la última piedra. O sea, quiere decir que en estos colores está simbolizado que Dios, en su gobierno, está totalmente comprometido con abarca a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios está abarcado en esta manifestación de Dios. O sea, Dios está comprometido con su gobierno, con todo el pueblo de Dios, con todas las tribus del pueblo de Dios, con Del todo el primero al pueblo, último. desde el primero al último. Eso está comprometido. Ahora, ¿por qué el arco iris Verde. es verde, es color esmeralda? Esmeralda. Y la esmeralda también está en el pectoral del sumo sacerdote. De hecho, es la cuarta piedra. La cuarta piedra que se menciona en el pectoral es el jaspe. ¿Y cuál es el cuarto hijo de Jacob? Judá. 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 Y ahora hay una cosa, se mezcla una cosa bien interesante. El arco iris viene del diluvio. Del pacto de Dios con nosotros. Claro. Entonces, el arco iris simboliza el pacto de Dios con su pueblo. Un pacto de Dios con su pueblo. Y ahora, ¿qué significa el jaspe, que es verde, que simboliza a la tribu de Judá? Mira, vayamos al momento. Vamos a ir ahora a ni más ni menos que cuando Dios bendijo a sus hijos, cuando Jacob bendijo a sus hijos. ¿Nos vamos al Génesis? Nos vamos a ir al Génesis 49, Ya. versículos 8 al 12. Jacob, antes de morir, bendijo o habló con cada uno de sus hijos y le dijo algo que iba a suceder en el futuro con sus hijos, los descendientes de cada uno de sus hijos. En el Génesis 49, versículos 8 al 12, habla de Judá, específicamente de Judá, que era el cuarto hijo, que en el pectoral estaba simbolizado por el jaspe. Mira, léelo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Qué lo despertará? Mira qué interesante. Lo primero es que simboliza a Judá en el león. Sí, me falta una. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Mira, este es un símbolo súper lindo, no lo podemos analizar todo a cabalidad, pero es súper lindo. Pero lo interesante, vamos a recoger dos cosas, dentro de todo lo hermoso que está en este texto. Primero, que habla de Judá como un león. Y después habla de Silo, y Silo es un símbolo del Mesías. Jesús. O sea, claramente
Dios a través de Jacob le está diciendo a Judá, la descendencia de Judá, que su descendencia iba a venir el Mesías. Y de hecho así sucedió porque Jesús era judío, era de la tribu de Judá. Se cumplió esto. Ahora, mira, vayamos a Apocalipsis 5:5. Ya, Apocalipsis vamos a avanzar un poco. 5:5. ¿Qué Y dice Apocalipsis 5:5? dice, y uno de los ancianos, bueno, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, uno de los ancianos me dijo, no llores, que se había puesto a llorar Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿Quién? el león de la tribu de Judá, lo que acabamos de leer, ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? la raíz de David, ¿Ya? ¿Qué más? ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá. ¿Y sabes a quién se refiere cuando dice el león de la tribu de Judá en este texto? ¿A quién se refiere? A Jesús. Se refiere a Jesús. O sea, Jesús es el cumplimiento de las profecías que Jacob le dio a su hijo Judá. Ahora, Qué bello. entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el fondo el arco iris, que simboliza el pacto de Dios con la humanidad para salvación, está revestido ¿de qué? Está revestido del color jaspe, que simboliza la tribu de Judá, y por lo tanto simboliza al descendiente de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Ahí donde está el resplandor de la gloria de Dios en El su mismo tono, está ni más ni menos que el pacto que Dios hace con la humanidad a través de su hijo. A través de su hijo, que va a ser el Mesías. Eso para algo más. No, avancemos. También estaban los 24 ancianos. Ahora vamos a los 24 ancianos. 24 ancianos. Oye, bueno, en esto, 24 ancianos, hay varias que pueden ser personas que sean de la tierra, que subieron, o que sean personas que están de otros mundos, como por ejemplo lo que sale en Job, que era un concilio. Veamos, desmenuzamos Mira, un poquito eso. En torno a los 24 ancianos hay varias teorías. Yo conozco por lo menos 3. La primera es que son ángeles. ¿Mm? Esa yo la descarto totalmente. Sí, eso no voy a entrar no voy a Pasemos a la segunda. Lo que pasa es que en ningún trozo de la escritura se habla de que los ángeles se sienten en tronos. Claro. Entonces no podría ser. La segunda opción es que fuera un concilio de todos los mundos que Dios ha creado. ¿Ya? Que fuera un concilio de todos los mundos que Dios ha creado, como está registrado, por ejemplo, en Job, capítulo 1. Claro, que había un Que concilio. Que los hijos de Dios fueron congregados. Claro. Esa podría ser otra opción. Pero hay una tercera opción, que es que sean seres humanos específicamente. Y hay un versículo, bueno, primero que nada nosotros sabemos que en el cielo hay por lo menos 2 seres humanos que están registrados en la Biblia. Uno es 3. Moisés. Enoc. Ah, verdad, tienes toda la razón, eran 3. Enoc, Somos buen complemento. lo vamos a poner en orden. Ya. Enoc, Enoc Moisés y Elías. y Elías. Sabemos que esos 3 personajes humanos están en el cielo. Eso está claramente establecido en la escritura. Ahora, ¿habrán más seres humanos en el cielo? ¿Habrá más seres humanos en el cielo? Mira, vayamos a Le vamos a Mateo. preguntar acá a los alumnos. Vayamos a Mateo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, versículos 52 y 53, que es un registro que hace Mateo de cuando Cristo muere. Cuando Cristo muere en la cruz, se parte el velo del templo, el velo que separa el lugar santo del santísimo, se parte de arriba hacia abajo. Sí. Entonces, ahí se registran los siguientes versículos, que es ahí en Mateo Ahí pasa 27, algo extraordinario. 52 al 53. Perdóname, 27. Sí, Mateo 27, 52, 53. Ya. Aquí está. ¿Te parece que lea el 50 para el contexto? Bueno, sí, perfecto. ¿Por qué no? Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Claro, sí, es lo que nos menciona aquí, que cuando Cristo muere, resucitan
Hay Santos. santos que estaban muertos. Se abren las tumbas de estos santos con el terremoto que se registra y se sale entonces. Y aparecieron, dicen muchos. Exacto. Y aquí hay una cosa bien interesante porque cuando tú analizas las fiestas judías, estaba el Pesaj, que era la Pascua, Sí. que es cuando Cristo muere en la cruz, ¿no es cierto? Esa es la Pascua, el Pesaj, era la primera fiesta anual. Después viene la fiesta de los panes sin Sin levadura, y después viene la fiesta de las primicias. Ujú. Y estas fiestas estaban muy pegadas, están muy juntitas una con la otra en el mes de Nisan. Ya está muy, muy pegaditas, muy juntas. Y lo que se registra aquí entonces en el fondo es que estas personas que resucitan serían justamente el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Las primicias, ¿ya? Entonces, el pensamiento que está detrás de la idea de que los 24 ancianos son 24 seres humanos, los tres que ya mencionamos y otros más, sería que estas primicias que resucitaron cuando Cristo muere y cuando Cristo resucita, ¿no es cierto? Se aparecen a muchos, incluso dice el texto bíblico, serían también seres humanos que serían llevados como primicias de los seres humanos al cielo. Claro, ¿Ya? ¿y sabes también por qué puede ser? ¿Sí? Porque dice que tenían coronas. A ver, ¿dónde está el Sí, hay una cosa interesante. vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas? Claro, mira, aquí hay una cosa interesante. Cuando se describe a los 7 ancianos, lo podemos leer, ¿eh? Hay cuatro ancianos acá. Léelo, el versículo versículo 4. cuatro. El versículo 4. El Eh, capítulo 4, el ya. capítulo Apocalipsis 4, versículo 4. Ya, nos ¿Qué dice? quedan 3 minutos. Vamos. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sigo? No, está ahí, está ahí. Entonces, aquí se escriben por lo menos 3 cosas interesantes. Mira, bueno, aquí la ilustración que elegimos está, Sí. esto está más adelante en el capítulo 4, cuando los 24 ancianos se sacan las coronas que tienen en su cabeza y las arrojan a los pies del que está en el trono. Cristian, ¿sí? ¿Tiene una pregunta, una consulta, Dale, una Cris. observación? Sí, no, es que la verdad que el tema que han puesto últimamente, han hablado mucho el tema de quiénes son los seres que están a los ancianos en realidad, no los seres. Y la verdad que es súper difícil, si uno se apega a lo que la Biblia dice, es establecer a los ancianos que están ahí como seres, primero que nada ángeles imposibles, o sea, porque a los ángeles normalmente en Apocalipsis le dice ángeles, entonces sería como No, y también hay un bastante texto que hablando. dice, ¿y a quién dijo, a qué ángel dijo Dios jamás siéntete a mi diestra? También hay como varios textos que no... que lo Claro, descartan. entonces no son ángeles, porque a los ángeles le dice ángeles. Por otro lado, las características de los ancianos, primero que nada, que tienen coronas estéfanos, coronas de victoria, las ropas blancas, y el hecho que dice que nos redimiste de la tierra y nos hace estos sacerdotes y reyes que reinaremos sobre la tierra, está todo relacionado con la teología de los salvados, de los hijos de Dios, ¿cierto? Eso no está en ningún, o sea, vincularlo con seres de otros planetas es un asunto que pasa totalmente por la imaginación, pero que no se puede vincular a lo que nosotros sabemos, que somos reino de sacerdotes, ¿cierto? Y nación santa, y que vamos a reinar sobre la tierra. Eso es súper claro. Entonces, la verdad que es clarísimo que esas son personas redimidas, son las primicias de las cuales habló Daniel, que el Señor se llevó al cielo, que son los que están antes que nosotros allá, pero que son representantes nuestros. Entonces, la verdad, la otra teoría no tiene mucho sustento bíblico en realidad. Y lo otro, ¿qué te parece, Cristian, de estos 24? Puede ser algo simbólico también. Que sean Claro, justo 24, porque claro, 24 es también 2 por 12, que es también un número Simbólico. simbólico, ¿no? Que alude también al pueblo de Dios. claro, normalmente lo del pueblo de Dios siempre está asociado a 12, por las 12 tribus, los 12 apóstoles, pero los 12 tribus principalmente. En Apocalipsis se habla de 12 tribus en realidad. Se Claro. habla de los 12 apóstoles en las puertas de la ciudad. Pero Ujú. si tú te fijas, 144.000 es 12 por 12.000. Entonces, Exacto. justamente también en Apocalipsis aparecen muchos números simbólicos que no son exactos. Por ejemplo, en el caso de 12, se utiliza 144.000, que es 12 por 12.000, y en este caso 24, ¿cierto? Claro, Que son 12 por 2. claro, 12 por 2 en realidad, ¿cierto? claro que puede ser simbólico. 144.000 es simbólico también. Claro, entonces Eh, tiene que ver más que nada con un número que se refiere también a lo completo, porque el pueblo de Dios tiene dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Exacto.
Perfecto, ¿cierto? Sí, yo me inclino porque justamente es un número simbólico, porque los números son simbólicos también en Apocalipsis. Entonces, no creo que sean 24 ancianos exactos, sino que son la representación de 12 y 12. 12 que simbolizarían a los que están antes de Cristo y 12 que simbolizarían a los salvados después de Cristo. Completos. Un número simbólico, la plenitud O sea, del pueblo de Dios. no hay falta. Y como decía Cristian, ¿por qué nos inclinamos por la idea de que son salvados? Ujú. Nos inclinamos por esto, ¿por qué? Porque si tú analizas las promesas de Apocalipsis, Sí. en las promesas de las 7 iglesias se dice que van a tener coronas. Al que Y estas vencieron. coronas específicamente, en la Biblia hay dos tipos de coronas. Los de Estéfanos, que son de los vencedores, que son como un laurel, como lo que se le daba a los ganadores de la Olimpiada. Y la otra es la diadema, que es para un rey. Y ellos no son reyes, porque el rey es el que está en el centro, Dios el Padre. Ujú, el que está Entonces sentado ellos en el tienen, trono. lo que dice aquí es Estéfanos. Esas son las coronas que se mencionan aquí. Entonces, y esas son las coronas de los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Bueno, los que estuvieron acá. Los que con Cristo vencieron Claro. y son salvos. Y eso es una promesa que se le da a una de las iglesias. A una Ujú. iglesia, no, perdón, esa es una promesa que se le da que dice Pablo. Acuérdate cuando Pablo dice, me está reservada la corona Sí. de justicia, la cual dará Dios a los salvos, A dice los en que el fondo. vencieron con A él. los que vencieron con él. O sea, es una promesa, ahí se cumple. Otro, en una de las iglesias se habla de las vestiduras blancas, en Apocalipsis 3:5. Se habla de las vestiduras blancas. En la El que iglesia de... venciere será vestido de vestiduras blancas. Exacto. Otro dice, los que vencieren se vestirán de vestiduras blancas. Y la otra, el trono, Apocalipsis 3:21, claro, la iglesia de la Odisea, ¿qué Odisea, dice? a ¿Qué nuestra dice? iglesia, dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Exacto. Entonces, mira lo interesante. En las iglesias y en un texto de Pablo se menciona que tanto la corona que está mencionada aquí, la ropa blanca y los tronos son para los vencedores. Entonces, con eso reafirmamos que son seres humanos. Ujú, Las primicias que Dios se llevó al cielo están ahí. ujú. ¿Sí? Sigamos el último. Ahora vamos a los 4 seres vivientes. A ver, dice que habían 4 seres vivientes. Leamos, ¿dónde está el texto? Está Hay que leer tanto Apocalipsis. Apocalipsis 4, Aquí está. Delante de acá, versículos 6 y 7. 7. ¿Qué dice? Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Eso se menciona varias veces en la Biblia, en el Apocalipsis, el mar de vidrio. ¿Sabes cómo me lo imagino yo? ¿Ah? Porque Pablo, o sea, Juan lo está escribiendo con las palabras que él podía. Yo no imagino. Sí, porque todo lo dice como que lo compara, ¿no? No dice era así, sino ¿Sabes que... cómo lo imagino yo? Me imagino que está el trono de Dios, está toda esta escena, y hay es como yo me lo imagino así, disculpe si a ustedes no les gusta mi imaginación, pero me lo imagino como un embaldosado así, brillante. grande, como grande, muy grande, una estación muy grande. Y me imagino que es tan azul, así como un azul especial y tan brillante que Juan lo dice como un mar de vidrio. Se menciona en otros textos de Apocalipsis. Sí, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, el cuarto era semejante a una águila volante. Exacto. Aquí se mencionan 4 seres vivientes que están, los que están más cerquitas del trono de Dios, del trono de Dios del Padre, son estos 4 seres vivientes. Después vienen los 24 ancianos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son estos? Si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 1, se menciona también esto, no lo vayamos a leer, pero se menciona también esto, cuando dice que Ezequiel tiene una visión junto al río Quebar, Sí. cuando está exiliado en Babilonia, después de que la ciudad de Jerusalén ha sido tomada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, Ezequiel es llevado cautivo. Y dice que cuando está junto al río Quebar tiene una visión y ve ni más ni menos que el trono de Dios con ruedas y llevado sobre 4 seres vivientes. Que ahí, a diferencia de que dice que los 4 seres vivientes, cada ser viviente tiene 4 caras. Una cara de hombre, una cara de león, una cara de águila, una cara de
becerros. Los mismos. Los mismos, son los mismos, se representan de una forma diferente, pero los mismos. Y en el capítulo 10 de Ezequiel se vuelve a hablar de estos personajes. ¿Ya? Ahora se manifiesta cuando el trono de Dios, ¿no es cierto?, es sacado del templo y va al exilio junto con su pueblo. Una visión súper linda que está en Ezequiel capítulo 10. Pero mira, de Ezequiel capítulo 10 vayamos al versículo 20-21. Ezequiel 10, versículos 20 y 21, para que identifiquemos quiénes son Estos seres estos vivientes. estos cuatro seres vivientes. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, lo que tú relatabas. En el capítulo 1 de Ezequiel. Y conocí que eran querubines. Dice que reconoció que estos seres que ve en el capítulo 1 y que los vuelve a ver en el capítulo 10, relacionados con el trono de Dios, dice que son querubines. ¿Y quiénes son los querubines? Ahora, ¿qué se pide? Aquí voy a leer un texto que ustedes van a reconocer el tiro la mayoría de quién se habla. Léelo tú mejor. Sí. Es un grado, ¿verdad? Los querubines son un grado especial. Tú, querubín grande protector. ¿Ya saben de quién se trata? Tú, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cómo? Del diablo. Satanás, justamente. Allí estuviste en medio de las piedras de Dios, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era un querubín. Se habla de que el diablo era un querubín hasta que se halló en él maldad, cuando él eligió apartarse de Dios, de la voluntad de Dios. Esto también está en el libro de Ezequiel, en el Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Todo esto está en el libro de Ezequiel, habla de esto. Entonces, ¿quiénes son los querubines? Los querubines en el reino de Dios, en el cielo, hay un orden y hay grados. Y hay ángeles que tienen más grado y otros menos grado, y todos están felices. Ahí está, te contesto con esto. Y Dios ha establecido que hayan 4 ángeles principales que están junto a su trono y que están ahí. Y de esos 4 hay uno que tiene más autoridad incluso. Ese fue en la antigüedad Lucifer o Lucibel, que ahora se transformó en Satanás, y ahora fue reemplazado por el ángel Gabriel. Pero estos querubines, que son los ángeles que están más cerquitas del trono de Dios, los que están junto al trono de Dios, ahí ante la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué tienen la cara de león? Uno tiene forma de león, otro tiene forma de becerro, de hombre y águila. Ahora, mira qué interesante. El león es considerado un ser más poderoso del reino animal. Real, poderoso. Entre las bestias terrestres como el símbolo del poder, de que es más poderoso, el más llamativo, el más fuerte. Yo me acuerdo también el león de la tribu de Judá. Y también está representado el león de la tribu de Judá, que es una representación de Cristo. Ahora, ¿el becerro qué es? El becerro es un animal doméstico, un animal de servicio. Que se ofrecía también el sacrificio. Y que también era el sacrificio dentro de los animales que se sacrificaban en el santuario, el sacrificio del animal más grande que se sacrificaba. Dentro de los animales domésticos y dentro del sacrificio del animal más grande también, más prominente. Ahora, después está el hombre que es la joya de la creación de Dios, ¿no es cierto? Que simboliza el ser como con más autoridad que Dios le entregó y de sabiduría, de mayor inteligencia, en ese sentido. Y el águila es el rey de los cielos, ¿cierto? El rey de los cielos, el rey de las aves, sobre todo para la cultura de ellos. Sí, la Biblia se destaca harto esto del águila. Y aquí hay una cosa interesante. O sea, quiere decir que aquí, el primer significado, este no es el único. El primer significado es que aquí está abarcado en esta presencia de estos 4 ángeles toda la creación de Dios. Toda la creación de Dios está abarcada en estas caras de estos ángeles. Están querubines. Toda la creación abarcada ahí, ¿cierto? En estos 4 animales. Ahora, representan a todo lo creado por el Señor. Segundo, esto es una tradición judía. ¿Sí, Cristian? Tengo tres razones, pero dime, Cristian. Y nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. No, Cristian, dale. Pero dale, Cris. Dale, Cristian.
Creo que las 4 características de estos seres que adoran al Señor constantemente, estos seres vivientes, esos 4 rostros tienen que ver con atributos de Dios. Exacto. Exacto. El león Dale, es el dale rey, nomás, dale. ¿cierto? El león de Judá, él es el rey, ¿cierto? Él es el que manda. Exacto. Cuando habla del hombre, habla del Hijo del Hombre. Jesús es El el Hijo Hijo del del Hombre, ¿cierto? Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay un vínculo. Como ustedes mencionaron justamente el becerro, que es un toro más chico, más joven, era el animal más poderoso y más grande que se ofrecía como sacrificio en el santuario. Ese es el becerro. Cristo se presentó justamente como el que llevaba las cargas, ¿cierto? Llevad mi yugo, dice. Y por otro lado, el águila puso un versículo que está en Éxodo 19:4, dice Dios de esta manera: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahí está presentada la divinidad en pleno, porque en la antigüedad siempre al águila se le atribuían cosas especiales, porque era el animal más rápido, porque en unos pocos segundos se trasladaba y cruzaba montes y cruzaba el cielo, cosa que los animales que caminaban por la tierra les era imposible hacer. Entonces siempre era un símbolo de lo divino el águila. Sí, bueno, esto lo voy a mencionar después, pero qué bueno que Cristian lo menciona también. O sea, además de la primera interpretación, la segunda interpretación que interesante es que estas 4 caras simbolizan características de Dios que se reflejan en estos ángeles que están tan cerca de la divinidad, ¿cierto? Y representan también a Cristo, facetas de Cristo. El Hijo del Hombre, por eso tiene cara de hombre; el Rey, por eso es el león de la tribu de Judá. También está el águila, que es ese protector, ese ser rápido, veloz para atender a las necesidades de la humanidad, ¿no es cierto?, que está presente ahí. El becerro, el más grande, portentoso de los animales que se sacrificaban, Ofrecían se sacrificio. ofrecían sacrificio y eran servían al hombre, los animales domésticos. ¿Sí que están? ¿Algo más que hacer? ¿No? Ah, no, es que está la mano todavía. Listo, parece que acá terminamos, Dani. No terminamos. Pero es que no, tenemos que terminar. Espérate. Vayamos ahora hemos analizado todo esto, pero vayamos a ver qué hacen, porque todos estos seres que están aquí alrededor del trono de Dios hacen algo. Cierto, eso es súper importante. Vamos Versículos ahí. Y con 8 al esto, 11. hermanos, terminamos con esto, ¿ya? ¿Les parece? Denos 8 al 11, vamos un adelante. minutito. Dice, esto es lo más importante. Apocalipsis 4, Ya. versículos 8 al 11. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de ser. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, y porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí viene lo interesante, que es lo siguiente. ¿Qué sucede en este capítulo y por qué sucede? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Lo que sucede es que cuando Juan es invitado por la voz de trompeta, que es Jesús mismo, a entrar en esa puerta que está en el cielo, en el lugar santo del cielo, ve el trono de Dios, ve a los 4 querubines, los 4 seres vivientes que tienen abarcan toda la creación y que también abarcan todas las características de la divinidad de Cristo, también, al estar cerca del trono de Dios. Están los 24 ancianos, las primicias del ser humano salvado que están alrededor del trono de Dios, que es un número simbólico, el 12 y 12, 24, que representan a los hijos de Dios, no sé, salvados. Y hay una cosa interesante. Y uno se pregunta, ¿y esta imagen tan gloriosa, tan espectacular, para qué es? Y lo que vemos en el versículo 8 al 11 es que aquí se representa el espíritu que hay en el cielo. ¿Qué es la motivación de los seres que están en el cielo?
¿Qué es lo que los seres que están en el cielo hacen constantemente y repiten y repiten y lo hacen constantemente? ¿Saben lo que es? Es la alabanza a Dios, Es la adoración. es la adoración. O sea, los Mm. seres del cielo y aquellos que postulamos a estar en el cielo, tenemos que tener un profundo espíritu de adoración a Dios, lo cual incluye un profundo espíritu de alabanza y de obediencia a Dios. Eso están listos, dispuestos a adorar, a alabar el nombre de Dios y a obedecer a Dios. Si Dios da una orden, ¿ustedes creen que los ángeles del cielo decían, no, Señor, después lo hacemos mañana, otro día? No, estaban dispuestos, prestos a obedecer a Dios, a alabar a Dios, a engrandecer el nombre de Dios. O sea, el Espíritu del cielo es un espíritu de adoración a Dios. ¿Y adoración por qué? Porque en el corazón de todos los seres salvados, en el corazón de todos los seres del universo que han sido leales a Dios, cosa que no está en el corazón de Satanás y de sus ángeles y de los que se pierden, hay un profundo agradecimiento a Dios. ¿Y sabes cómo termina Apocalipsis? Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora yo tengo una pregunta. Este versículo, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Y lo adoramos porque Él es un creador. ¿Sí? Dice dice que los seres del universo adoran a Dios porque tienen gratitud. ¿Por qué? Porque Dios los creó. ¿A ti te parece poca cosa que Dios te haya creado? A nosotros estamos tan acostumbrados a estar vivos, algún día vamos a morirse, que ya lo tomamos como, estoy vivo. Pero aquí, cada día que tú estás vivo, cada día que ves tú tus manos, que ves tu rostro, que ves tus piernas, que ves que está funcionando tu corazón, que puedes respirar, tú tienes que elevar una alabanza a Dios, porque Dios te creó. Y Él te creó por su voluntad. Por eso existimos. Porque Dios es creador y su voluntad se manifestó en el deseo de crearte y de crear a la Amén. humanidad. Mm. Ese es el agradecimiento que hay en el cielo. Entonces, en nuestro corazón debería haber este mismo espíritu de adoración a Dios, porque Dios es creador. Ahora yo te consulto a ti. ¿Cuál de los 10 mandamientos habla del Dios creador? El cuarto. El mandamiento del sábado. Ujú. Y por eso, queridos hermanos, nosotros guardamos el sábado. No lo guardamos porque es una imposición. No lo guardamos porque está en la palabra de Dios solamente y hay que hacerlo. Lo guardamos porque estamos agradecidos por lo que Dios nos creó y nos da vida. Ujú. Amén. ¿Sí, Cristian? ¿Tenía la mano levantada? Sí, no, hay un tema que a mí siempre me causó, no sé si inquietud, curiosidad. Siempre pasa cuando leo ciertos textos de la Biblia que a uno le generan ciertas cosas. Y la adoración celestial, capítulo 4 y 5, a mí me generaba también una impresión particular. Desde el punto de vista comparativo, yo veía que el espíritu de adoración del cielo es muy contrastante la diferencia con el espíritu de adoración que tenemos acá en la tierra. Y tenemos, lo digo, me incluyo yo mismo. Y yo con el tiempo he pensado, o sea, claro, que uno diría, oye, la media tarea para llegar a tener ese espíritu de adoración. La verdad es que ese espíritu de adoración no lo podemos generar nosotros como seres humanos. El espíritu de adoración es un espíritu que viene del cielo, que se recibe, que uno lo recibe y que después uno lo devuelve en adoración. Pero uno, en la medida en que recibe ese espíritu, recién se va percibiendo y se va preparando para tener el mismo, por decir, el mismo tono del cielo. Nuestra adoración obviamente es pequeñita en ese sentido, pero en la medida en que nosotros vamos recibiendo el Espíritu de Dios, se van manifestando ciertas cosas en nuestra mente y en nuestro ser entero, no solamente en nuestra mente, que van sacando adoración. Así que en algún momento en nuestra vida de crecimiento cristiano, nosotros vamos a llegar a adorar de esa manera. Aunque en este momento no estemos así, estemos a mitad de camino. Ese es un espíritu que es externo a nosotros y que necesitamos recibir para que nosotros podamos, no solamente intelectualmente, sino que nosotros podamos percibir realmente, entender a Dios, llegar a ver algo como para poder sentir lo mismo que sienten los ángeles en el cielo y todos los seres creados.
Eso es interesante, querido hermano. Y aquí le voy a dar dos cositas. Le voy a dar la tarea que les voy a dejar para 2 semanas más, porque la próxima semana no nos va a juntar por esta reunión de Nuevo Tiempo. La campaña que Vamos a estamos ya. apoyar la campaña, vamos a participar en la campaña, por eso vamos a dejar los próximos jueves de hacerlo y 2 semanas más nos vamos a juntar para el capítulo 5. ¿Tarea? Tarea. La tarea es, en el capítulo 4, el motivo de la adoración a Dios que acabamos de mencionar, ese espíritu de adoración a Dios, de alabanza a Dios, está concentrado en que Dios es creador. Ahora, ¿cuál es el motivo de adoración a Dios que hay en el capítulo 5? Buena ¿Será el pregunta. mismo? ¿Será otro? ¿Y si es otro, cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Perfecto. motivo de adoración del capítulo 5? Acá en el capítulo 4 se está preparando todo para algo importantísimo que pasa en el capítulo 5. Exacto. Así que es tremendamente interesante y valioso lo que vamos a ver la próxima clase. Y ahora no puedo dejar de mencionar lo siguiente. El conflicto de la adoración a Dios es un conflicto que se menciona mucho en el resto de Apocalipsis. El resto de Apocalipsis, sobre todo en la parte escatológica, que es a partir del capítulo 12 en adelante, se menciona mucho un conflicto de adoración. La verdadera adoración a Dios y la falsa adoración a Dios que se dirige en el fondo hacia el diablo. Es un tema. Por eso está este texto, porque aquí nos deja claro cómo es la adoración en el cielo, y la cual nosotros debería ser nuestro ejemplo, y no la falsa adoración que se ha mencionado en el capítulo 13 y capítulo 14, y bueno, Sí. y ahí nos... Ya, y listo. Hermanos, bueno, ahí estamos, chiquillos, hermanos. Linda, no sé si te parece que oremos, porque después, Linda, tú tienes ahí, vamos a cerrar, ¿verdad? Ya. Sí, sí. ¿Oras tú, Ani? Sí.